Saludos a todos desde la revista 1%. Hoy vamos a hablar de un día muy triste para todos los cubanos, pero que a la vez llenó de gloria, valga la repetición, al más grande de todos los cubanos. Estoy hablando de José Martí y su muerte en combate en Dos Ríos, en la guerra de Cuba contra España, un lugar llamado Dos Ríos, el 19 de mayo de 1895. Yo quería empezar con dos frases, una del plano sentimental y una del plano político. La del plano sentimental no la voy a analizar tanto, pero sí se las quiero leer, porque muestra algunos de los pensamientos que tenía días antes de entrar ya en la guerra. Esto lo tengo en mi libro Celos de Copos de Nieve, que la última historia, de más de 100 páginas, cuenta la estancia de Martí en Nueva York y la parte sentimental, espiritual del maestro, o sea, su vida personal como ser humano que está organizando la guerra para liberar a Cuba de España, del colonialismo español. Y eso es lo que más se centra el libro. Pero el libro comienza justamente el día en que se produce esa acción, o sea, el 19 de mayo, amén de que se habla de los pormenores que la rodearon antes. Y así que lo que les voy a hablar hoy específicamente es la muerte de Martí, que son las 3 primeras páginas de esto. Y lo demás va a ir en acción retrospectiva, lo que está en el libro, comenzando 20 años antes de su muerte, en 1875. Y entonces ahí es donde se van a enterar de todas esas cosas personales, cuando él llega a Nueva York y se hospeda en la pensión de Carmen Mantilla. Que era una mujer casada, que tenía 3 hijos, y ahí vamos a ver qué sucede. Pero, precisamente el 19 de mayo, yo quería leerles esto que escribió unos días antes. Y se lo escribió a María Mantilla, que es hija de Carmen Mantilla. Hay controversia sobre si esta muchacha es hija de Martí o no. Eso es algo de lo que yo investigo en el libro. Ella toda su vida lo dijo, lo afirmó, que era hija de él. Incluso hay un actor de Hollywood, muy famoso después, que se hizo famoso por el Joker, que creo que interpretó el Joker ya en los años 60, en Batman, que se llamaba César Romero, falleció hace algunos años y siempre dijo que era nieto de Martí porque era hijo de María Mantilla. Esto que le escribe Martí a María Mantilla, como todas las cosas de Martí, el apóstol, de una belleza extraordinaria, dice: si yo estuviera donde tú no me pudieras ver, o donde ya fuera imposible la vuelta, sería orgullo grande el mío si te viera desde allí, sentada con tu cabecita de luz entre las niñas que irían así saliendo de tu alma. Si piensas algo que no me quieras decir, de lejos lo sentiré por donde quiera que yo ande. Observen que esto es una carta de un hombre que está próximo a salir a una guerra y sabe que una de las opciones o las variantes que tiene es que puede morir, como efectivamente ocurrió. Sin embargo, a margen de esto, de la relación de Martí con María, cuya foto él tenía encima el día de su muerte, y no llevaba ninguna foto de su hijo reconocido. A margen de esto, yo hoy me voy a centrar más en la muerte de Martí, en la parte histórica, y no en lo que viene aquí en el libro Corazón salta más de lo que debe, que es una de las frases de Martí, donde le doy título al libro este que se llama Celos de Copos de Nieve. Tiene otras historias de amor de otros personajes muy famosos, pero la última parte centrada en Martí, su estancia en Nueva York, como ya les dije. Esa parte está en el libro. Ahora, lo que quería yo leerles aquí es otra frase de Martí, escrita días antes,
que dice, fíjense, sé desaparecer. Esto está en el libro de Pepe Fernández, pero es un libro que no tiene que ver directamente con Martí, sino con Juan Mazó Parra, que fue un general de la guerra, que al final de la guerra se pasa al bando español en circunstancias, bueno, que sería otra historia contarle aquí la historia de Mazó Parra, un hombre, por cierto, muy valiente. Sin embargo, miren lo que dice Martí poco antes: sé desaparecer, pero no desaparecería mi pensamiento ni me haría mi oscuridad. Fíjense que esto, porque se ha especulado mucho si Martí tenía intenciones de suicidarse, lo cual yo no lo creo, antes de ese combate, o ya en términos de la guerra. Hay especulaciones de que si estaba muy enfermo de salud, lo cual sí era cierto, pero no era una enfermedad mortal, ni mucho menos. Sin embargo, hay esa tendencia histórica a hablar y a analizar y a justificar el suicidio de Martí. Yo particularmente no lo creo en base a toda la evidencia que hay. Ahora, ese día, y yo quería hablarles un poquito antes, ubíquense, es 19 de mayo, desde enero ya hubo un gran problema cuando se descubre por una delación la expedición de la Fernandina. Estos eran 3 barcos que estaban llenos de armas, que iban a la expedición, a la guerra de Cuba, y son descubiertos por los españoles. El gobierno de Estados Unidos, Fernandina aquí al norte, la parte norte de la Florida, y sencillamente son capturados, todas las armas confiscadas, y de pronto el alzamiento, que estaba fijado para el 24 de febrero, y esto ocurre en enero, sencillamente sufre un tremendo golpe la guerra que se iba a iniciar, y estaba fijada para ese día por Martí. Cuando pasa eso, estaba el general Máximo Gómez y también el general Maceo esperando para salir hacia Cuba. ¿Qué pasa con Maceo? Maceo está en Costa Rica junto a Flor Crombet, otro hombre de la guerra, patriota cubano. Ahora les hablaré de él. Y Martí, como ya estaba fijada la fecha para el levantamiento, le envía una carta a Maceo en Costa Rica y le dice que tiene que ir para Cuba con lo que tenga. Quiere decir prácticamente nada. Maceo recibe 2 cartas ahí en Costa Rica. Una de Martí, dándole realmente comunicándole que tiene que irse así, sin recursos y sin armas. Y otra de Máximo Gómez, dándole una orden tajante en el plano militar de que tenía que salir a Cuba. Lo que se dice inicialmente, Maceo se muestra renuente a salir. En esas condiciones, no puedo hacer una expedición militar sin recursos ninguno. Sin embargo, Martí entonces acude a Flor Crombet, que estaba ahí en Costa Rica, en el plano de decirle, bueno, si Maceo no puede hacerlo con eso, Flor Crombet sí puede. Eso fue un duro golpe para Maceo en el plano personal, que después le guardó a Martí para la famosa reunión de la Mejorana, que fue el 5 de mayo. Días después, porque vamos a ver y estamos situando esto en un acontecimiento, había que alzarse el 24 de febrero, viene todo este problema. Hay que decir que Maceo y Flor Crombet tenían un duelo pendiente por cuestiones de mujeres a muerte. Eso era común entre las personas. Los dos eran tremendos patriotas, los dos eran hombres súper valiosos. Sin embargo, tenían esta cuestión y habían decidido por Cuba y por la patria dejar esa cuestión para más adelante y primero hacer la guerra contra los españoles. Esa cuestión personal. Esos eran Maceo y Flor Crombet. Independientemente de que tenían esas diferencias en el plano personal, se admiraban mutuamente por su valor porque reconocían el valor que tenía cada cual. Para que tengan una idea de Flor Crombet,
cuando la protesta, famosa protesta de Baraguá, de Maceo, que realmente lo llena de gloria, porque la historia de Cuba, ¿no? Que eso fue la guerra de 68, donde se muestra dispuesto a continuar la guerra y a no pactar con los españoles. Bueno, Flor Crombet ni siquiera quería que Maceo se entrevistara con Martínez Campos, el general español. Decía que con el enemigo no había que hablar nada, absolutamente nada. Maceo se entrevista para decirle que no está de acuerdo con la tregua, con que se acabe la guerra. Y Flor ni siquiera quería hablar con él, con el general español. Para que tengan una idea de quién era Flor Crombet. Finalmente, Maceo acepta salir de Costa Rica con Flor Crombet como su subordinado, y llegan el primero de abril, logran desembarcar. Prácticamente nadie, creo que eran 20 y pico de hombres. Y el día 11 de abril, Martí sale de otro punto. Estaban aquí hacia lo que era la Española, Haití, Santo Domingo, junto con Máximo Gómez. Y desembarcan, como se sabe, en el lugar de Playitas. Yo le voy ahora a hablar un poco más en detalle de lo que pasó ahí en Dos Ríos. Martí desembarca con Gómez el día 11. Ya, por desgracia, el día 10 creo que había muerto Flor Crombet. O sea, Flor y Maceo llegan el día 1 de abril. Son atacados enseguida, el grupo se tiene que dispersar. Se dice que hay una anécdota incluso que sintieron unos disparos y Maceo, tengan en cuenta que Maceo estaba pendiente en el duelo con Flor Crombet, ¿no? Y dicen, no, ahí no te preocupes, ahí está Flor Crombet batiéndose con los españoles, él se encarga de ellos. Así confiaba Maceo en el valor de Flor. Desgraciadamente Flor muere enseguida, o sea, pasó algo parecido a Martí, incluso mucho más rápido, 10 días allí o menos, muere en este combate. 10 de abril. El 11 llegan Martí y Máximo Gómez. Y después de andar por Baracoa, o las montañas esas, unos días, los contacta, ya llegan a hacer contacto con José Maceo, el hermano de Maceo, otro hombre de un valor tremendo. Es que esto de la historia de Cuba es para estar hablando mucho rato. Vamos a seguir porque seguimos con la idea de Martí. Y se produce el 5 de mayo la famosa entrevista en La Mejorana, donde los tres grandes jefes, Martí en el plano de lo que podría ser el gobierno, y Maceo y Gómez, los generales, en el plano militar, se encuentran y tenían muchas diferencias entre ellos. Maceo le reprochaba a Martí el haberle hecho venir sin nadie, y que Martí le había dicho a Maceo, bueno, si tú no puedes ir con eso, Flor Crombet sí puede ir con esos recursos. Ahí tienen una reunión bastante áspera, según queda la historia, aunque no se sabe exactamente lo que ocurrió, porque las páginas del diario de Martí fueron arrancadas. Ahora vamos a ver por quién, supuestamente. Pero también hay otra reunión agria ahí mismo entre Maceo y Máximo Gómez. Y esto se especula, esto es lo que estuve hablando yo hoy con el historiador Pepe Fernández, que Gómez le había dado esa orden tajante a Maceo en el plano militar, que tenía que ir a la guerra, y sin embargo, o sea, se estaba colocando por encima en el plano militar, como después ocurrió. Sin embargo, el ejército, el que llegaba a Oriente y daba un grito y salían 5.000 negros atrás de él, era Maceo. Sin embargo, Maceo, por disciplina militar y además porque todos querían ir a la guerra. O sea, independiente, Gómez era un hombre mayor, dejó a su familia, estaba casada con Manana, tenía varios hijos. Habían sufrido muchas penalidades, decide irse a la guerra. Maceo tenía otro tipo de vida personal y también deciden irse a la guerra. O sea, eran hombres en el plano militar y querían liberar a Cuba. Por eso dejan, a pesar de todo lo agrio que hubo en La Mejorana el 5 de mayo, logran de cierta forma ponerse de acuerdo y seguir en el rumbo de la guerra.
Desde que desembarcaron el día 11 de abril, Maceo, Maceo había primero, Gómez y Martí, habían llegado a algunos lugares y Gómez estaba renuente. En donde quiera que llegaban, le decían presidente a Martí, por el prestigio que había tenido en la organización de la guerra y en unir a los cubanos, cosa tan difícil que hasta el día de hoy el único que lo ha hecho es Martí. Por eso los cubanos siguen en donde están, en cuestiones de liberar a Cuba. No se pueden unir y no voy a meterme en este punto ahora. Les costó la guerra de 68. Gómez era dominicano. Ciertamente estaba ahí prestado, él tampoco quería ser presidente, lo dijo reiteradas veces. Pero sí tenía mucho temor de que estando allí Martí impusiera un gobierno y que los militares estuvieran subordinados a ese gobierno, cosa que trajo muchísimos problemas en la guerra de 68. En una guerra tú no puedes estar esperando, siendo tú un militar, esperando porque el gobierno te dé permiso para hacer algo cuando tú tienes una acción militar delante y una decisión que tomar. Ese temor que tantos conflictos trajo entre el gobierno que se armó en la República en armas, o sea, en ese campo de los insurrectos, en la guerra de 68, donde estuvo también Gómez y Maceo, ¿no? Bueno, en aquel momento la guerra con Céspedes, todo eso trajo muchos problemas entre el gobierno y los militares. Y Gómez y Maceo, que habían estado en aquella guerra de 1868, ahora en 1895, estaban temerosos de que el gobierno pudiera ocasionar los mismos problemas y veían el peligro en eso, en la figura de Martí. Martí varias veces habló, escrito en esos días y también en discursos que dio, sobre todo el último que dio, aunque no hay una constancia de ello, debe haberlo dicho, que él pretendía delegar su autoridad. Él mismo se había llamado, para no sembrar la discordia, cuando fundó el Partido Revolucionario Cubano, como delegado del partido, no como presidente del partido, ni director del partido, ni nada de eso, para lograr que los cubanos se unieran ahí. Y aunque había crecido tanto su prestigio, que como ya les dije, cada vez cuando llegó ahí, desde que entró a Cuba, lo veían en el campo y le llamaban presidente, él tenía mucho cuidado de eso y Gómez tenía mucha oposición con eso. Ahora voy a contarles exactamente lo que pasó en Dos Ríos y lo que pasó los días antes, porque el día 10 de mayo, Martí se había ido con Gómez. Supuestamente en la mejorana el disgusto con Maceo seguía en un tono agrio, aunque había algún acuerdo en el plano de la guerra, pero en el plano personal parece que seguía un tono agrio. Maceo tiene frases duras en relación a Martí que quedan. Y Martí se había ido con Gómez. Desde el día 10 estaban en la zona esa que se llama Dos Ríos. Eso es los ríos Cauto y Contramaestre, que forman como un embudo cuando se unen en un lugar. Y lo que quede dentro de ese embudo, lógicamente es difícil salir de ahí, porque si te metes en el embudo entre los dos ríos, para poder escaparte tienes que cruzar uno de los dos ríos, valga la repetición. Y ese embudo se abre, estaba hacia el sudeste, varios kilómetros, y ahí quedaba después un pueblo que se llamaba Remanganagua. Y por ahí andaba el coronel Jiménez Sandoval, que tenía una tropa de españoles como de 1000 hombres. Desde el día 10, Máximo Gómez y Martí andaban en la zona de Dos Ríos. Era peligroso estar en esas circunstancias mucho tiempo en el mismo lugar. Sin embargo, Martí quería quedarse ahí, esperando a Bartolomé Mazó, que era un general que después fue presidente de la República en armas y aspiró incluso a la presidencia de Cuba después de la guerra, cosa que después no hizo, se retiró antes de las elecciones con Estrada Palma.
Pero parece ser que Martí, en vistas de la oposición de algunos jefes militares a que él fuera el presidente y dándole una solución al problema, tenía en mente a Bartolomé Mazó para presidente de la futura República de Cuba. Y por eso tenía tanto interés en verlo. Creo que es lo más acertado, aunque eso no está probado que sea así. Pero creo que incluso hay una parte donde él escribe que Bartolomé Mazó podía ocupar ese cargo, aunque era un hombre no muy fuerte de carácter, lo que en realidad así era. Estaba el general Mazó Parra, que es el hombre que da título a este libro, como jefe del día, ahí ese 19 de mayo, de las tropas del día. Los insurrectos tenían un sistema dentro del campamento, que habían postas recorriéndolo ahí. A 1 o 2 kilómetros tenían avanzada para vigilar si se acercaba a cualquiera. Y tenían un jefe del día en el campamento que tenía que estar al tanto de todo lo que ocurriera, y ese era Mazó Parra. Mazó Parra, no lo confundan con Bartolomé Mazó, del cual le acabo de hablar. Y como les dije, ese día era un domingo, 19 de mayo, y alrededor de las 12 del día, cuando están almorzando, de esto sí cuento yo algo aquí en el libro, El corazón salta más de lo que debe. Cuando están almorzando es que recibe Gómez la noticia de que hay unos 1000 hombres acampados al otro lado del río, aproximadamente una legua. Y ubíquense, 19 de mayo, Gómez había estado toda la guerra de 68, 10 años en combate. Había desembarcado el 11 de abril, del 11 de abril al 19 de mayo, más de un mes, no había tirado un tiro. Había cierta efervescencia de entrar en combate, del primer combate con los españoles, en el caso de Gómez. Y toma, parece ser, una decisión equivocada en el plano militar. Parece ser no, es de cruzar el río y dar combate ofrecer combate a los españoles. Del otro lado del río, yo vi una versión contada por los españoles y por el mismo coronel Jiménez Sandoval, es la que pongo aquí, de los preparativos que tenían ellos, porque se le había dicho que por ahí habían una tropa de insurrectos y que tenía altos jefes, pero no sabían quiénes eran. Y entonces ese mismo día, a las 6 de la mañana, ellos capturan a alguien que habían mandado con unas monedas de oro para contactar a un cantinero en el pueblo. Presumiblemente Martí había mandado. Lo capturan y entonces ese hombre le da las informaciones de quiénes son realmente los que están ahí, y entre ellos José Martí. Y entonces ellos avanzan. Esta columna tenía más de 1000 hombres. Cuando Máximo Gómez cruza el río para presentarle combate, estamos hablando de 300 hombres de la parte de los cubanos. Y ellos, los españoles venían a paso lento y tenían delante más de 20 hombres a caballo, que son los que se cruzan con la avanzada de los mambises, como le llamaban a los insurrectos cubanos. Estaban en guerra. Y entonces ahí es que se produce ese choque y son avisados los respectivos mandos de que están muy próximos uno al otro. Y los españoles tienen el mapa que saben que los ríos se cruzan más adelante, y hacia ahí se siguen dirigiendo. Lo que viene después en el plano de la historia, hay muchas versiones y son contradictorias. Yo recién hoy acabo de ver de una revista Carteles de 1953, de un señor de apellido Garriga,
Este hombre, le voy a decir ahora quién es. Es quien después de que se produce la muerte de Martí es enviado al campamento español a averiguar, a ver si puede por el mismo Gómez. Ahora le voy a contar cómo. Pero hay muchas versiones contradictorias, nadie sabe lo que ocurrió exactamente en Dos Ríos y cómo exactamente fue la muerte de Martí. Lo cierto es que ahí, cercano ahí a la 1 de la tarde, cuando Gómez da la orden de cruzar el río, se produce este enfrentamiento. Hay una versión bastante acertada de un joven que se llama Ángel de la Guardia, que estaba al lado de Martí, y la versión de que Gómez le dice a Martí que se quede con Bartolomé Mazó, con el cual se habían encontrado finalmente la noche antes, el día 18, porque Mazó había llegado al campamento el día 18. Finalmente Martí pudo verlo y ahí es cuando le da un discurso a la tropa que se arenga. Eso es la noche antes. Y Gómez, para seguirle diciendo lo que estaba pasando, había salido detrás supuestamente de un cargamento de víveres que llevaba el ejército español y no lo pudo ver porque cogió por otro lugar. Y se había metido toda la noche durmiendo muy poco. Llegó al campamento a las 7 de la mañana de ese día, el 19 de mayo. Y ahí es donde se reúnen, ya había llegado Mazó, y es donde Martí pronuncia lo que fue su último discurso. La gente vibró allí con su oratoria. Y como ya les dije, después de las 12 del día, que Gómez recibe la orden de que hay recibe la comunicación de que hay como 1000 españoles en el otro lugar y salen. Las versiones, ya les digo, hay varias. Hubo varias personas que estuvieron ahí. Hay un cronista de la guerra, José Miró Agenter, que cuenta lo que pasa allí. Este hombre era de origen, había nacido en Barcelona, tuvo un cargo altísimo en la guerra, bueno, general incluso, pero Miró no estaba en Dos Ríos, se había ido el día 11 de mayo para Holguín. Si no estaba en Dos Ríos, su testimonio se basa en lo que le dijeron otras personas, pero no en lo que él vio. En Dos Ríos estaba Mazó Parra, como les dije, era el jefe de la tropa del día. Y bueno, estaba Mazó. Cuando se presenta el combate, que se produce la orden de Gómez de que Martí se quede quieto, supuestamente, la versión de Dominador de la Guardia, que es hermano de Ángel de la Guardia, es el cubano que sale junto a Martí en ese punto. Y Dominador de la Guardia se queda en el lugar. O sea, cuando Martí dice vamos a arengar a los que tiene al lado para que salgan a presentar combate, uno de los hermanos sale, pero el otro se queda y lo cuenta años después, porque este hermano que sale junto a Martí no muere con Martí en esa acción, pero muere antes de la guerra. O sea, muere después, pocos años después. Y realmente su testimonio como el hombre que supuestamente estuvo al lado de Martí en el momento de su muerte se pierde también. Lo dijo en aquel momento, pero no queda una constancia de lo que pasó. Lo que yo acabo de... bueno, lo que estaba generalmente aceptado, y está, es que Martí sale con Ángel de la Guardia, se llama así el hombre, y este testimonio del hermano tiene cierta lógica, según me cuenta Pepe Fernández. O sea, años después el hermano Dominador cuenta cómo su hermano Ángel se fue junto a Martí, pero él se quedó ahí. O sea, en ese momento creo que pudo haber visto demasiado riesgoso salir en la posición que estaban hacia el enemigo, y él por alguna razón se queda, lo cual le da cierto peso a ese testimonio. O sea, le está reconociendo que su hermano tuvo el valor de salir junto a Martí y él no. Este tipo de testimonio hay que analizarlo de esa manera. Creo que tiene bastante lógica. Sin embargo, ahora yo veo en la revista Carteles de 1953 un testimonio que dice que eso no fue así, que Ángel de la Guardia no salió junto a Martí. Ahora le voy a explicar de eso. Aquí lo que se sabe y se cuenta
es que Martí recibe inicialmente 2 disparos y cae del caballo, ¿no? Lo que cuenta Mazó Parra es que en ese tipo de combate, cuando se usaba la pólvora en un bosque cerrado, el humo se ponía tan denso que no se veía en algunos lugares prácticamente nada. Y por eso nadie vio lo que pasó en el caso de Martí. Ellos que estaban ahí no pudieron verlo. Ese es el testimonio de Mazó Parra, y que cuenta después, un mes después, donde culpa a Máximo Gómez de la muerte de Martí, en el sentido de que fue un error militar estratégico cruzar el río en esos momentos y presentar combate ahí a una columna española superior en hombres, en armamento, solamente por querer tener el primer combate. O sea, incluso Gómez, poco antes de su muerte, inicialmente no lo reconoció en su diario, pero ya después, en un poco plano más sincero, después de la guerra, sí reconoce que no fue lo más acertado lo que él hizo en aquel momento. Aunque por supuesto no se culpa de la muerte de Martí, pero sí lo dice. Y entonces, bueno, yo aquí en el corazón salta más de lo que debe. Cuando él cae del caballo, ahí lo dejo. Y empiezo a contar. O sea, no te digo en ese momento si está muerto o no. Empieza a contar lo que pasó yo 20 años antes, cuando él sale de España con su amigo Fermín Valdés Domínguez. Y empiezan a hablar, y ahí empieza la parte sentimental. Ahora, lo que cuenta Garriga, le voy a decir lo que pasa. Cuando termina el combate, no se sabe dónde está Martí. No se sabe si está vivo, si está muerto, si fue capturado por los españoles. Se reúnen los insurrectos, Gómez. Hay una tristeza en el campamento. El mismo Gómez sabe que ha perdido un tremendísimo hombre para la causa de la guerra, y trata de averiguar qué fue lo que pasó. Mandar a un emisario a ver a la tropa española, que era el coronel Jiménez Sandoval, en aquel momento podría significar que tú fueras ahí, pudieras entrar, pidieras noticias de Martí, pero que después los españoles no te dejaran salir y pagaras con tu vida. Este hombre que manda a Gómez, Garriga, se atreve a decirle en un momento, según cuenta él mismo, se atreve a decirle a Gómez o a insinuarle que habían perdido a Martí por la culpa de Gómez, por la decisión de mandar a cruzar el río. Y Gómez se encoleriza con él. Y sin que esto tenga una relación directa, no quiero ahora acusar a Gómez de diabólico. Gómez lo manda a él a que vaya a averiguar ahí junto en el bando español qué fue lo que pasó. La carta que le escribe Gómez al coronel Jiménez Sandoval, en ese momento Gómez desconoce el nombre del militar español que está al tanto, le pone coronel. Dice así, se las voy a leer. Le dice Gómez, ¿no? La carta que va a llevar el emisario, que se llama Garriga. Le dice Gómez: en el combate que sostuvimos ayer, hemos sufrido una baja sensible, la del señor José Martí, que su arrojo por una parte y la fogosidad de su caballo por otra lo hicieron traspasar los límites que la prudencia aconsejaba defender. En vano nos tiramos más de una vez encima de vuestras filas para descubrir su cadáver, y no viendo nada, pensamos entonces que, sano o herido, se había extraviado por ahí mismo en la confusión de la pelea. No lo hemos podido encontrar al fin, y confiado en la hidalguía y caballerosidad de usted, como valiente si lo es, envío a usted a mi ayudante Ramón Garriga para saber, por conducto de usted mismo, si el señor Martí está en su poder, herido y cual sea su estado, o si muerto, dónde han quedado depositados sus restos. Eso es todo, porque en último caso, percances son todos de guerra,
Y para nosotros, no obstante ser el señor Martí un compañero estimable, nada importa un cadáver más o menos de tantos que tendrá que haber en la guerra que sostenemos. Si mi ayudante Ramón Garriga, y escuchen esta parte, no vuelve a incorporarse porque usted lo impida, cualquiera que sea la forma que para ello está usted en libertad de emplear, así sea la muerte misma, o sea, lo puede matar. El joven oficial le importará poco eso, o sea, Garriga iba ahí dispuesto a que lo mataran. Y a los que quedamos en pie no hará mella ninguna en el espíritu que nos anima. Si por el contrario el oficial aludido vuelve con las noticias que va a solicitar, no será usted desde luego acreedor del justo concepto de un hombre valiente y por tanto generoso y caballero. Me suscribo de usted, muy atento, Máximo Gómez. Y le pone posdata. No extrañe que no le llame por su nombre, pues yo lo ignoro y tampoco han podido decirme los 2 soldados que tenemos prisioneros, a los que dejándoles en libertad de volver a sus filas no han querido hacerlo. Y le dice, señor Martí, tenía encima, no estoy seguro, pero creo que más de $500 de oro americano. Y se lo digo a usted para fines delicados. Lo que pasó con Garriga, que cuando llegó la noche, o sea, el emisario, él huye, logra huir, logra escaparse, y entonces le da la noticia a Gómez. Le preguntan después en la entrevista, y esto fue ya en el año 53, cuando Garriga tiene 79 años. Escuchen, de la guerra del 95. Estamos hablando de 19 de mayo de 1895. Bueno, en 1953, que se cumple el centenario del nacimiento de Martí, es de un testimonio cuando tiene 79 años. Garriga había conocido a Martí en Nueva York cuando tenía 12 años, o sea, lo conocía desde años antes y después había ido a la guerra muy jovencito. Y entonces le preguntan, ¿y usted cuando se escapa, ¿en qué tiempo logra encontrarse con Gómez? Y él le dice, bueno, a los 4 días fue que pude reencontrarme con Máximo Gómez. Dice, le dio la noticia y le dije, bueno, sí. Pero Gómez estaba general, estaba de un humor de 1000 diablos. Y me dijo que eso no era verdad porque le habían dicho por un periódico que Martí lo habían enterrado en Santiago de Cuba y no en Remanganaguas. Jiménez lo había enterrado inicialmente en Remanganaguas, ese pueblo donde estaban. Y entonces le pregunta el periodista, y bueno, cuando Gómez supo la verdad, que le dijo, y dice, bueno, rectificó, y entonces pasó por mi lado y le dijo a un soldado que le den a Garriga un huevo y un pedazo de cazabe. Bueno, un huevo y un pedazo de cazabe en aquel momento de guerra, eso era como que te dieran un trofeo. Y es lo que dice Garriga. Ahora, lo interesante del testimonio este de Garriga, en 1953, es que él dice que Ángel de la Guardia no salió junto a Martí cuando Martí arenga a la tropa. Y él dice por una razón muy simple. Él dice, Ángel de la Guardia era un hombre muy valiente y si hubiera salido junto a Martí o hubiera muerto con él o hubiera rescatado su cadáver. Sin embargo, lo que se acepta en términos históricos es que a Martí lo matan y Ángel de la Guardia logra escapar y regresa al bando de los insurrectos. Esto trae, como decirle, un elemento interesante, porque estoy hablando del testimonio de una persona que estuvo ahí y que contradice lo generalmente aceptado hasta ahora, de la variante de que Martí salió junto a Ángel de la Guardia, aquel joven. En aquel momento fueron los únicos 2 que salieron a presentarle combate a los españoles en el grupo que estaba allí, porque Máximo Gómez, ahí estaba Borrero, habían otros hombres de armas que habían recibido órdenes y estaban en otros lugares. En todo caso, el valor de estos hombres es digno de recordar. Máximo Gómez y Martí desembarcaron junto a 4 personas en un botecito en el lugar que se llama en Playitas el 11 de abril. O sea, así pensaban empezar la guerra. Después que le habían confiscado todas las armas de la expedición aquella de la Fernandina. Y Maceo había llegado unos días antes. O sea, iban a empezar una guerra prácticamente sin nada por el compromiso de que tenían de que la iban a empezar. Efectivamente, la guerra cogió tremenda fuerza ahí inmediatamente en Oriente y después se sabe ya lo que pasó con la invasión de Maceo, Occidente, Gómez. Y Gómez al final, el viejo zorro dominicano, y yo le digo zorro en el sentido de su habilidad para
manejar la guerra y cómo se hacía perseguir por los españoles, muchas veces evitando combates, para que entonces el clima, las lluvias y los mosquitos diezmaran el ejército español. En aquella campaña que tuvo de la reforma en las villas, o sea, eso sí fue en la guerra del 95. Un hombre de una habilidad militar tremenda. Sí, todo esto en el plano histórico al final fue muy lamentable la muerte de Martí. Indiscutiblemente el destino de Cuba hubiera sido otro si Martí hubiera estado vivo. El delegado que tenía Martí, o sea, su hombre de confianza, que fue Tomás Estrada Palma, terminó siendo el presidente. Como ya les dije aquí en mi libro Corazón salta más de lo que debe. O sea, el libro se llama Celos de Copos de Nieve porque tiene 10 historias de amor. En la parte de la historia, el corazón salta más de lo que debe, que es donde abordo la parte de Martí. Esta historia, como ya les dije, sí, si bien comienza el 19 de mayo, donde yo he tratado de darle aquí algunos detalles de todos los avatares que estaban alrededor de eso. Sí se centra en otra cosa, o sea, no se centra en el Martí patriota, se centra en el Martí persona, aunque desde luego el libro comienza ahí porque ese fue el día que marcó su destino final. Patriotas fueron todos, contradicciones hubo muchísimas, pero la historia que cuento aquí es la relación de Martí con Carmen Mantilla y su esposa, que también se llamaba Carmen, y lo que pasaron estas mujeres. No sé si llegan a ver aquí las fotos de algunos de ellas. Se va a ver muy mal. Aquí está en esta parte el hijo de Martí, el único reconocido, con su esposa, y esta es Carmen Mantilla. Por aquí vemos a María, que siempre dijo que fue su hija. ¿Cuál es la verdad? Bueno, yo trato de aproximarme bastante aquí. Ustedes pueden sacar sus conclusiones. Esto va a ser una novela mucho más grande porque tengo mucha más información de Martí en el plano personal. Desde cómo subía las escaleras hasta qué restaurantes le gustaba comer, en qué playas se bañaba. Ese es el tipo de cosas que van a ver aquí. El 19 de mayo no quería yo dejar de hacer este video y hablar de estos hombres contradictorios en personalidad, pero que al fin y al cabo lucharon por la libertad de Cuba, y cosas que al final consiguieron de una forma u otra. El temperamento de Gómez hay bastantes testimonios. Este es el libro de las memorias de Oreste Ferrara. Esta foto no es real, es montada. Este es Ferrara y este es Máximo Gómez. Pero perfectamente pudo darse porque Ferrara tuvo muchísimas contactos y relaciones con Máximo que llegó de Italia para esta guerra. Cosa que no solamente refleja en sus memorias, sino en este libro, mis relaciones con Máximo Gómez. Y ahí se puede ver el carácter que tenía el general dominicano y lo que tenía en común y diferente a general Maceo. La historia de Cuba es muy rica en acontecimientos. Este video ha sido un poquito largo, pero creo que vale la pena hablar exactamente de las circunstancias en que muere Martí, en aquella unión de los dos ríos, el Cauto y el Contramaestre, y ese famoso embudo de tierra donde era muy difícil salir si te atacaban. 19 de mayo de 1895, un día que marca la historia de Cuba, y el último día en la vida de un gran hombre que continúa entre nosotros hasta el día de hoy. Porque, como dijo alguien, vas a morir el último día en que alguien te recuerde, y por eso creo que Martí no va a morir nunca. Así que tengan muy buenos días, muy buenas tardes o noches, donde quiera que me estén viendo. Y de Martí vamos a seguir hablando siempre.